Buenos días a todos los que estáis conectados y bienvenidos a estos nuevos 10 de GN, hoy día 11 de marzo. El día de hoy lo vamos a dedicar a hablar de por qué tenemos en los centros auditivos un analizador. Y esto viene a colación de algunas conversaciones estos días previos, también meses anteriores, donde muchos de nuestros clientes nos preguntan que por qué necesitan, a raíz del Real Decreto, un analizador en el centro auditivo si luego no lo usan. Y muchas de las personas que tienen un analizador se cuestionan el porqué de la necesidad de tenerlo. ¿Qué utilidad puede tener en un centro auditivo un analizador de audífonos? Seguramente en un fabricante es no solo necesario, sino que es imprescindible, pero ¿por qué vamos a poderlo utilizar en un centro auditivo? Yo os voy a dar 5 beneficios o 5 usos que podéis darle a un analizador en vuestros centros. Algunos de ellos son más útiles, algunos de ellos menos útiles. Como sabéis, analizadores hay de muchos tipos. Podemos tener los analizadores grandes, industriales, profesionales que tenemos en los centros de fabricación, o podéis tener analizadores pues, más sencillos que os va a servir perfectamente para lo que podéis hacer vosotros en un centro auditivo. En primer lugar, yo os diría que uno de los usos que se les puede dar es contrastar que los audífonos que recibís cumplen los parámetros electroacústicos publicados en las fichas técnicas. Sabéis que en las fichas técnicas de los audífonos se publica una serie de parámetros en cuanto a la ganancia que tiene ese audífono, tanto media como la ganancia máxima en alguna de las frecuencias, la salida máxima que deriva el auricular, la distorsión que puede tener, la sensibilidad de la bobina inductiva en el caso de que tenga, el rango de frecuencias, el consumo, es decir, una serie de parámetros que siempre viene bien evaluar para tener claro que el audífono que hemos recibido cumple esas especificaciones, dado que desde que sale de fábrica hasta que lo recibís en los centros auditivos, tiene un viaje que no sabemos qué ocurre en ese periplo, donde probablemente la mensajería pueda haberles dado algún golpe. Si queréis hacer esto, que es útil, aunque probablemente no sea la utilidad mayor, tened en cuenta que los parámetros que se publican en las fichas técnicas son siempre con una programación específica, normalmente con todas las prestaciones digitales desactivadas y con una ganancia específica al test de referencia. Por tanto, si un audífono programado lo queréis contrastar con una ficha técnica, nunca os van a cuadrar los parámetros que medís en el analizador con lo de la ficha. Por tanto, tened claro que en el programa de adaptación, como veis en pantalla, tendríais que poner el audífono ajustado a modo test, para que tanto la ganancia fuera la que utilizamos a la hora de publicar los datos técnicos, como que sus prestaciones digitales estén también desactivadas y podamos comparar una cosa que medimos con lo que tenemos publicado. Eso sería una de la utilidad del analizador. Un segundo uso, quizá más complicado, donde hay que tener más conocimientos electroacústicos y de acústica realmente, sería detectar posibles averías. Y en base ya no solo cómo suena el audífono, sino las curvas que nos dan en tiempo real o en un análisis determinado, pues nos puedan decir si ese audífono tiene acoplamiento interno, si es un audífono a medida a lo mejor porque tiene la ventilación rota, o si es un audífono también retroauricular porque alguno de los componentes esté mal posicionado, se haya movido de su sitio y esté a lo mejor tocando uno con otro, si pueda tener distorsión porque la membrana del auricular esté ya dañada, si los micrófonos puedan estar dañados y la curva me va a dar diferente, algo muy útil si el consumo del audífono es excesivo, muchas veces los pacientes se quejan de que la pila dura poco, pues vamos a verificar si el consumo es excesivo. Recordad que esto siempre tendríamos que ponerlo a modo test, o si, por ejemplo, los auriculares están obstruidos y la salida que me marca el audífono no es la especificada. Está claro que para poder tener un conocimiento de todas estas cosas, debemos saber de acústica o debemos saber de qué ocurre en un audífono y contrastarlo con la curva que me da el analizador. Es quizá más complicado. Un tercer uso muy útil es para aquellos que hacéis adaptaciones pediátricas. Sabéis que muchas veces los niños no participan y es útil hacer la adaptación del audífono no en el oído del niño, sino en un analizador. Pero claro, la acústica que hay en un
casquillo de 2 centímetros cúbicos de un analizador no tiene nada que ver con la acústica de un conducto auditivo. Entonces, es muy útil medir lo que es el RECD, que sería la diferencia entre la acústica que mide un analizador con su acoplador de 2 cc con la acústica que hay en la resonancia del conducto auditivo. El propio analizador mediría las dos cosas, qué acústica me da el acoplador de 2 cc y qué resonancia me da el conducto auditivo, y el propio analizador me daría esa diferencia para tenerla después en cuenta a la hora de calcular los objetivos de ganancia por los programas de adaptación. No os voy a decir cómo se hace porque no es el caso hoy. Si estáis interesados en tener más conocimientos de cómo se realiza cualquiera de estas pruebas, pues llamadnos y podemos montar un curso específico para ello. Pero sería una utilidad clave para aquellas personas que hacen adaptación pediátrica. Un cuarto uso, quizá muy útil, sería realizar comparativas y registrar el estado del audífono cuando se lo dais al paciente. Yo creo que esto deberíais hacerlo todos los que no hagáis REM, por ejemplo. ¿Por qué? Porque después esa persona en un futuro puede venir diciendo que el audífono ya no suena como antes. Y puede ser verdad que el audífono no suene como antes porque a lo mejor tiene los micrófonos o auriculares dañados u obstruidos, pero puede también ser una percepción de la propia persona o incluso que su pérdida auditiva ya no sea la misma y por tanto la ganancia que le dimos al audífono pues sea percibida de forma diferente. Si queréis evitaros tener que mandar los audífonos a reparar porque el usuario venga en un futuro con quejas de que ya no suena como antes, yo os aconsejo que siempre, porque no tardáis nada en hacerlo, que saquéis un audífono a la calle, ya en el oído de un paciente, lo analicéis y guardéis ese análisis en la ficha del audífono, para que en un futuro, si esa persona viene, lo volváis a analizar y contrastéis lo que os dio el día de salida y lo que os da hoy. Y si esas medidas son muy diferentes, lógicamente nunca van a ser iguales, porque va a depender también del posicionamiento del audífono en el propio analizador, pero si son muy diferentes, pues podríamos pensar que ese audífono tiene algún deterioro y merece la pena mandarlo a revisar. Y un quinto uso, y con esto ya terminaríamos, sería ajustar el audífono a una respuesta de otro audífono similar o un audífono más antiguo. Es decir, típica persona que viene con un audífono antiguo acostumbrada a una sonoridad determinada y cuando le ponemos ahora un audífono nuevo no somos capaces de que se acostumbre a él, porque está acostumbrada al anterior. Y podemos pensar, jolines, tenemos un audífono mucho más moderno, con más prestaciones, más sofisticado, y esta persona dice que le gusta más la audición que tenía antes. ¿Cómo es posible? Porque se acostumbró a ella. Entonces es muy útil analizar la sonoridad que tenía el antiguo audífono y con el nuevo, con todas sus prestaciones, por supuesto, que me va a posibilitar que en ambientes ruidosos tenga menos ruido, que pueda seguir conversaciones, etcétera, pero que la sonoridad sea parecida a la que tenía antes. Y poco a poco le iremos cambiando si es necesario, pero que por lo menos salga con la que tenía el antiguo, que era la que a esta persona le gustaba. Esto sería una opción. Visto desde otro punto de vista, sería justo lo contrario. Si sabemos que un audífono antiguo o el anterior que lleva esta persona iba muy mal con él, vamos a analizarlo para no dar la misma respuesta de señal con el nuevo. ¿Cómo lo haríamos? Pues cogeríamos, por ejemplo, imaginad que el antiguo audífono es la sonoridad que queremos. Pues lo analizamos y tened en cuenta que en los programas de adaptación tenéis diferentes niveles de entrada que podéis ajustar. En el caso nuestro, por ejemplo, de ReSound, tendríamos 3, el de 50 decibelios de entrada, 65 y 80. Pues ahora en el analizador podemos dar el nivel de entrada que nosotros queramos. Elegid esos 3 que es con los que vais a poder jugar. El de 50, 65, 80 en el caso de ReSound o el de 50, 70 y 90 en el caso de Belton. Y entonces haríamos un análisis de esas señales y me daría una serie de curvas del antiguo. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora nos vamos al audífono nuevo, lo programamos, en este caso estaría programado al objetivo que me marca la regla de cálculo y lo analizamos con esas 3 curvas. Haríamos un análisis primero de 50 decibelios y veis que nos da una curva muy diferente. ¿Qué haríamos? Pues nos vamos ahora al programa de adaptación, cogemos los sonidos en los 50 decibelios de entrada que no están bien ajustados y los subimos para que tenga una amplificación superior. ¿Qué haríamos después?
volvemos a medir y nos daría probablemente una curva más ajustada. Esto no lo vais a poder ajustar bien a la primera, tendríais que hacer varios ajusto, mido, hasta que más o menos vaya cuadrando. ¿Qué hacemos después? Analizamos el nuevo audífono, pero con 65 decibelios de entrada y me dará una curva distinta. Pues nos vamos al programa y la curva de 65 también la modificamos para dar una sonoridad lo más próxima a esa curva que nos había medido el audífono antiguo. Volvemos a medir con esa nueva ganancia que le hemos dado a ver qué tal queda. Por ejemplo, en la pantalla vemos que ahora queda un poco mejor. Insisto, son audífonos diferentes, no vais a poder conseguir ajustar el 100% de las frecuencias a la sonoridad que tenía el audífono antiguo, porque tendríais diferentes canales de compresión, tenéis diferentes prestaciones, diferentes procesadores, diferentes tecnologías, pero más o menos poder cuadrar aproximadamente esas curvas. Y por último, mediríamos la curva de 80, en este caso veis que también queda desviada de su antiguo audífono, por tanto me dice que no está cómodo con el nuevo, pues nos iríamos ahora al programa y la curva de 80 decibelios la podríamos subir también para, en este caso, en medios y agudos, que es donde más desviado estábamos, volveríamos al analizador, mediríamos y vemos que ya se ha ajustado un poco mejor. La resultante, que el nuevo audífono, con sus prestaciones, con su sonoridad mejorada, con sus sistemas direccionales, sus reductores de ruido, etcétera, tiene una respuesta de señal muy parecida a lo que tenía el antiguo audífono. El cliente se va contento y hemos conseguido ajustar el audífono para que, digamos, pues que no tenga quejas de sonoridad. Podríamos hacer justo lo contrario si el antiguo audífono tuviera una respuesta de señal que el cliente no está cómodo, pues para no repetir aquella sonoridad con el nuevo. Esto es muy útil, es laborioso porque ya digo, tenéis que ajustar varias veces y medir varias veces hasta que vais cuadrando las curvas, pero ya digo que funciona muy bien. Y bueno, pues esto es lo que yo os quería contar. Nos han pasado los 10 minutos ya, es muy rápido. Si tenéis alguna preguntita, es el momento y si no, pues nos vemos en el próximo día de GN. ¿Tenéis alguna duda o cuestión? Como digo, 5 utilidades, 2 de ellas que yo utilizaría casi siempre y una de ellas siempre, que sería el sacar todos los audífonos analizados para un futuro si el cliente se queja por lo que fuere. Poder contrastar cómo salió y cómo viene. Bueno, pues sin más, si no hay más preguntas, deciros que paséis una feliz jornada, un feliz lunes y que tengáis también una feliz semana. Hasta luego.